me dictaron auto de formal prisión. Al año me sentenciaron a 40 años. A esta indígena no le facilitaron la prueba más contundente de demostrar mi inocencia. Si pagó para matarme en aquel entonces, lo puede hacer otra vez. No es casualidad que escogieron el día de mi cumpleaños para asesinarme. Él iba preparado a matar. Volteo, me estaba apuntando en la frente. Salió la lumbre y giró. Vi que él iba a mi frente, metí la mano, entró la bala y salió. Vi que giró otra vez. Fue la bala que entró aquí y me perdí. Me despedazó la mandíbula y me arrastró hacia la banqueta y me dio el tiro de gracia. Y sabía que volví de la muerte. Y ni la cárcel, y ni los 3 balazos, y ni estas secuelas me hacen cambiar. El universo preparó todo para que yo no me muriera. ¿Me puede, por favor, regalar su nombre, edad y a qué se dedica? Me llamo Marcela de Jesús Natalia, orgullosamente indígena ñandá. Tengo 61 años, soy activista, soy defensora de derechos humanos y periodista. Marcela, ¿le puedo hablar de tú? Claro que sí. Muchas gracias. Me decías que eres ñondá. ¿Nos platicas un poquito de qué es ser ñondá? Mi municipio se ubica en la colindancia ya del estado de Guerrero con el estado de Oaxaca. Mi municipio se llama Xochitlahuaca. Está ya entre donde termina la Costa Chica e inicia la parte de la montaña. Somos en Guerrero 3 municipios con hablantes ñondá. Son raza pura en todos aspectos. Justamente por eso lo digo, que soy orgullosamente ñanda. Y cuando alguien duda que soy mexicana y yo veo esa persona piel blanca, alta, hablando únicamente español, me atrevo a decirle que ya esa persona ya es mezcla y que por mis venas corre sangre pura, orgullosamente indígena ñonda y orgullosamente mexicana. Qué belleza estar frente de ti, de verdad es que cada palabra que dices está llena de sabiduría, de inteligencia, de mucho amor, de mucha fortaleza. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Marcela. ¿Te puedo llamar Marce? Claro, Marcela, como tú me como tú te acomodes, yo, como mi nombre es Marcela de Jesús Natalia, algunas personas, por ejemplo, te adelanto antes que me preguntes, que me encarcelaron injustamente 3 años, 5 días en la cárcel. Las custodias y los custodios nunca se aprendieron mi nombre, Marcela. Siempre decían Natalia de Jesús. Nunca me llamaron Marcela. O sea, no te respetaron lo suficiente como para siquiera aprenderse tu nombre. No, yo fui Natalia ya, Natalia de Jesús. Y también hay personas que les gusta también llamarme Natalia o Nati o Nata. Y hay gente que le gusta también Natalia de Jesús. Entonces, afortunadamente, me gusta mucho. De niña y de adolescente te puedo decir que me avergoncé y renegué haber nacido en el pueblito donde nací. Renegué haber tenido este nombre porque llegaba a un lugar, me decían, ¿cuál es tu nombre? Marcela de Jesús Natalia. ¿Y los apellidos? Entonces me incomodaba, me sentía humillada ¿y los apellidos? Y entonces muchas veces también renegué llamarme así. Pero hubo alguien que no sé quién sea, un día me llamó a la radiodifusora cultural indigenista XEJAM, La Voz de la Costa Chica de Jamiltepec, donde trabajé, y me dijo,
qué bonita te compusiste tu nombre artístico. Y desde entonces, como que en lugar de sentirme mal, me, me levantó emocionalmente. Si le gusta mi nombre artístico, ese no es mi nombre artístico, yo así me llamo, entonces me puedes llamar como te acomodes, no hay problema. Es que sí es un nombre particular, o sea, naciste para brillar, no cabe duda, en todos aspectos. Muchas gracias. Marce, vivimos en un país en el que es multicultural, multiétnico, y tú naciste en un pueblo en el que estabas rodeada de tu propia raza, digámoslo así, no había mucha raza mixta o no había nada de raza mixta. Nada, nada. ¿En qué momento de tu vida empezaste a crecer y te diste cuenta que había otras razas y que vivías en un país en el que mayormente predomina la raza mixta? Cuando empecé a tener uso de razón, supe que mi padre vivía en un pueblo del estado de Oaxaca, en donde nada más mi abuelita y él hablaban, y mi tía hablaba ñunda. Todas esas personas hablaban español. Municipio de San Juan, Cacahuatepec, Oaxaca. Algunas veces me llevó mi abuela paterna y me di cuenta que allí hablaban español. Y me di cuenta que mi papá hablaba. Para mí, pues, a pesar de que nos abandonó cuando yo era bebé, era lo máximo, porque ella vestía diferente, ya no usaba la indumentaria tradicional de mi región, ya usaba pantalón, ya usaba camisa. Quien nunca se cambió de su indumentaria fue mi abuela. Ella sí hablaba español, vivía en ese pueblo, pero siempre su nahua, su huipil. Pero ahí me veo yo cuando empiezo a ir a la escuela, me doy cuenta que los libros venían en español. ¿Y ahora cómo le voy a entender? Afortunadamente mi maestro pues era ñondá, pero pues hablaba ñondá, pero los libros no. Íbamos a Cacahuatepec a vender jitomate que cosechaba mi papá con mi abuelita. Y veía toda la gente hablando español. Iba rara vez a mi cabecera municipal, Xochitlahuaca, y veía gente hablando español. Ahí entendí que había más gente hablando español que ñondá. Cuando llegaban los vectores a fumigar nuestras chocitas, ellos hablaban español y nos agredían y nos violaban y manoseaban a las mujeres y hablaban español. ¿Y cómo podía yo defenderme si ellos hablaban? Llegaban los del ejército, se comían un puerco, se comían un chivo, se comían una vaca, golpeaban a los hombres, violaban a las mujeres y no había quien pudiera decirle que no, porque ellos pues iban armados y ellos eran la ley. Entonces nace de esa niña, amo a esa niña, no tienes idea cómo la admiro y cómo la quiero, porque esa niña a la edad de, ¿qué será? 6, 7 años, 8 años, nace eso de querer defender a mi familia, defender a mi raza y encarar a esos discriminadores, a esos violadores. Me doy cuenta que era necesario aprender a leer y escribir y hablar su propio idioma. Desde niña me nació eso. ¿Y dónde aprendiste español? Primero, escuchaba las canciones. Las canciones no se hacían en ñondá. Las canciones en español, no sabía que ya había música infantil. No sabía.
escuchaba la canción y me gustaba el ritmo, no sabía qué decía. Y el sacerdote en las misas o los evangélicos, porque había un templo evangélico cerca de mi casa, es en español. Entonces El haber estado tan cerca del idioma te hizo empezar a aprenderlo. empecé a querer aprenderlo, pero empecé a leer los libros. Cuando aprendí a leer y escribir, me sorprende de verdad, porque el maestro tal vez vio mi habilidad. En segundo grado ya me sabía todas las tablas, en segundo grado ya leía lecturas de rapidez. O sea, tal vez nos exigió tanto que respetar, pues, coma, punto, todo eso. Yo leía perfectamente lecturas de rapidez, pero no sabía qué decía. Hasta que hasta que escuché que me estaban pidiendo las tradiciones de mi región, de mi raza, es que los padres allá no venden a las niñas, allá pactan los padres a los 8 9 años de la niña para que se case entre 12 13 14 años, pero se aparta y la niña no sabe quién es su marido, no sabe, el niño tiene derecho a decir, yo quiero esa niña, pero la niña no. Algunas supe que conocieron al marido cuando se estaban casando por lo civil. Cuando yo escuché eso, y lógico, la mamá es la que se debe encargar de preparar emocionalmente a la niña, que esa es la tradición y que ella tiene que aceptar para ser una mujer digna del pueblo, una mujer decente, una mujer respetada. Cuando escucho eso, yo no quería, porque yo vi a mis primas hermanas mayores que yo casarse, pero sobre todo una de ellas me marcó, porque cuando se casó, ella no estaba a gusto, porque se casaban por lo civil. Ese día tomaba la mano, ese día conocía al esposo, tomaba su mano, nada de beso a la novia. Y se regresa a su casa la novia después de casada por lo civil. De ahí se pone la fecha para la boda religiosa. Nuevamente regresa a su casa. De ahí viene la entrega. El día de la entrega, mi prima estaba llorando, pero como si fuera su funeral. Llora, 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 no se quería ir. Yo dije en ese momento, eso no quiero para mí. La entregaron. No recuerdo si a la semana o antes de la semana que la entregaron. El hombre la tocó. No la mató porque ella corrió, llegó a un arroyo y unos paisanos vieron que ella se metió al agua y que el arroyo se pintó de rojo, estaba ensangrentada. Que porque ya no salió virgen, la iba a matar. Ella incluso quedó con muchas secuelas de esas heridas que le provocó ese hombre. Lo demandaron, lo multaron o no sé qué le hicieron, pero no mayor cosa. Y la familia la volvió a entregar. ¿A él mismo? A él mismo. Entonces, cuando yo escucho, estaban pactando para casarme. Yo era una niña, yo era virgen, porque siempre me preparó mi mamá que yo tenía que llegar al altar virgen, porque si no era una vergüenza para ella y para mí, que yo iba a sufrir, y que si yo no quería que mi marido me golpeara por no ser virgen, y que si yo no quería difamarla a ella como mi mamá y mi familia, y que si yo quería vivir bien tenía que ser virgen. Cuidé mucho esa parte, yo soy virgen. Pero yo no quiero que un hombre me toque, yo soy una niña, no tengo ganas de eso, no quiero eso. No, eso fue lo que también me empujó a no aceptar casarme. Y en mi pueblo, Los Liros, municipio de Xochitlahuaca, Guerrero, había hasta segundo de grado de primaria. Yo quería seguir estudiando, ya no había. Tuve que emigrar porque estaban en contra.
de que yo estudiara. Es más, mi mamá me dijo que el día que yo fuera madre soltera, que no me parara en mi casa, que no contaba yo con apoyo ni moral ni económico, que porque yo era una vergüenza para la familia. Como madre, porque yo tengo 5 hijos, soy madre de 5 hijos, a pesar de la edad de mis hijos, no los dejo solos. Y no dejaría que nadie, si yo supiera que uno de mis hijos está en un lugar sin ninguna protección, yo soy la que sale, saca la cara, da la cara y con uñas y dientes, aún ahorita defiendo a mis hijos. Y te hago una pregunta, ¿qué sentías que tenías tantas ganas de seguir estudiando? Quería ser la voz de mi raza. Quería defender a mi familia, defenderme yo, defender a mi familia y defender a mi raza de esas violaciones a los derechos humanos, de esos de sangre azul que nos violaban. Quería ser traductora, porque 2 personas, mi tío y otro señor, supuestamente eran traductores. Pero cuando yo empiezo a perfeccionar mi español, no hablaban ni la tercera parte del español. Entonces, quería yo ser la primera mujer traductora, la defensora, la que pudiera acompañar a comprar a los juzgados, a derechos humanos, a los hospitales, porque la gente no podía atenderse porque no había médico. En la actualidad ya hay enfermeras y ya hay médicos, ñanda, pero en mi época no. ¿Cómo ibas a comprar? Si los que venden hablan español, ¿cómo vas a ir al hospital o con un médico si los que curan son mestizos, hablan puro español? Entonces, esa labor la quise hacer desde niña. Mi maestro de quinto me manipuló con su esposa, que era la directora, creo, no recuerdo si era la directora de la escuela, que yo era muy adelantada, que tenía mucha, que veían supuestamente mi inteligencia, me manipularon que tenía que ir a otra escuela de la cabecera municipal, porque ahí había buenos maestros, y sí, cierto, pues me ayudaron a aprender a hablar en español, porque ellos en su casa hablaban español, porque él era mestizo, hablaba ñonda, pero era mestizo, y su esposa, pues, ñonda 100%. Yo no me di cuenta, me dieron un petate en la sala para dormir, pero ellos tenían una esclava. En aquella época, cuando alguien tenía un problema, ya sea de salud o con la justicia, y no había dinero para pagar, supe que esta esclava fue violada, y para que encarcelaran a su agresor, ella se tuvo que vender, no recuerdo si por 5 años o por 3 años. Esta maestra con su esposo dieron ese dinero, pero a cambio de que ella tenía que estar este tiempo trabajando con ellos, sin sueldo. Era esclava. Pues, ¿cómo ves? Que yo fui la esclava de la esclava. Porque cuando yo llego, la esclava, no recuerdo cuántos años ya tenía en esa casa, ya se la sabía de todas a todas. Y había niños que cuidar. Entonces ella era la que me mandaba. Lava estos pañales, lava estos trastes, echa tortilla, porque eran muchos de la familia para comer. Tenía que lavar pañales, tenía que cuidar a los niños, tenía que limpiar a los niños. Entré a la escuela, la hermana de ese maestro iba en 6º grado igual que yo, en esa escuela. Esa mujer, la maestra, fue presidenta municipal, ya no podía cuidar a sus hijos, sino la esclava y yo teníamos que hacerlo. O sea, había mucho trabajo que hacer en esa casa. ¿Y hasta qué edad viviste en esa casa? Hasta que terminé la primaria. Ahora creo tanto en el universo, fui explotada, sí. Pero gracias a que estaba yo en esa casa cuando ella fue presidenta municipal, conoció gente importante, conoció a un general de división del ejército.
Y ese general dijo, porque la zona era marginada de lo más marginado, no había quien supiera inyectar, dijo que quería unas muchachas, o sea, también ahora lo vengo entendiendo. ¿Por qué no muchachas y muchachos? Dijo muchachas que tuvieran primaria, reclutarlas en el batallón para capacitarnos para ser auxiliares de área médica. Estuve en ese batallón. Era la más chiquita de todas, terminando la primaria en el 76. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? No recuerdo, la verdad te mentiría si te digo cuánto tiempo, pero aprendí muy bien. Aprendí a inyectar intradérmica, intramuscular, intravenosa, subcutánea, aprendí a hacer curaciones, aprendí a suturar, aprendí mucho. De ahí trabajé en el IMSS. Cuando salí de ahí había oportunidad de trabajar en el IMSS. Fui auxiliar de área médica titular, trabajaba de lunes a viernes y tenía mi suplente que trabajaba los sábados y domingos. Tuve la bendición de que el médico pasante que me tocó era de Tulpetlán, Estado de México, recién saliente de la UNAM, y llevaba a su pareja, una enfermera ya retirada, pero muy enferma, llevaba problemas de circulación y se llevó a 3 de sus hijos. Ahí fue donde perfeccioné mi español, porque jugaba con esos niños. Y recuerdo que decía, te vamos a llevar a nuestra casa para que conozcas la Ciudad de México y para que también conozcas el metro, conozcas cómo viajar en un autobús. Cuando ellos se dieron cuenta, no recuerdo también cuánto tiempo pasó, perfeccioné mi español, perfeccioné mi forma de comportarme, al grado que mis propios hermanos ñondá no me creían que yo soy ñondá, porque hablaba, entonces ya hablaba más español que ñondá, porque conviví con mucho tiempo de lunes a viernes con ellos, pues lunes a viernes hablando español, ya no. Dejé de hablar ñondá 6 años para perfeccionar mi español. Y no se te olvidó absolutamente nada de tu idioma. Nada. Qué bueno. Porque si los idiomas no los practicas así sea el propio, hasta en el propio idioma se empiezan a olvidar palabras. No. Algunas palabras se me dificultaban tantito, pero ya la convivencia, así sí se me venían en la mente. Pero me enamoré. Y como maldición de mi madre, dicho y hecho, me enamoré, no me casé, el hombre era divorciado, pero no se quiso casar conmigo, me embaracé, tuve a mi hijo, otra vez me lava el cerebro, que porque era muy lejos donde yo trabajaba y se quedaba mi hijo, que yo dejara el trabajo y que él nos iba a mantener. Me sacó de trabajar, le creí. Mi bebé en brazos me abandonó. Se fue y se casó con otra mayor que yo y me dejó con mi bebé en brazos sin ninguna ayuda. No podía ir a mi casa porque ya estaba sentenciada. Se enfermó mi madre, se murió mi madre, yo ya no pude regresar. Ya no pude regresar. ¿Qué hiciste? Busqué la forma, afortunadamente conocí a una señora que me ayudó porque su hija también tuvo un hijo, fue madre soltera de la edad de mi hijo. Dice, si cuido a mi nieto, también puedo cuidar a tu hijo. Me das para la leche, me das para... Como ya tenía conocimientos médicos, fui a trabajar en una farmacia. Fui farmacéutica en la ciudad de Ometepec.
ella me ayudó a cuidar a mi bebé. De ahí conocí a mi esposo. Mi esposo era del estado de Oaxaca, pero trabajaba en el INE de Ometepec. Él es el que me contabas antes de que empezáramos a grabar que él habla mixteco. Sí, Bueno, hablaba mixteco. hablaba. Él era mixteco, su mamá mixteca, entonces estuvimos un tiempo viviendo en Ometepec. Lógico, él quería ir a su casa, pidió su cambio, nos fuimos a vivir a Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Una hija de él conmigo nació en Ometepec, pero él no quiso que se registrara mi hija en Ometepec. Él quiso que se registrara en su estado, en Jamiltepec. Así que mis 4 hijos son oaxaqueños, Ok. más mi hijo, que fui madre soltera. Él sí guerrerense. Él es guerrerense. Y entonces, estando en Jamiltepec, mi esposo me maltrató mucho, pero como yo ya tenía eso, desde niña me decían que si yo no era virgen, que si me recogían con mi hijo, uno tiene que ceder, la mujer tiene que ceder todos los insultos, todos los trabajos, todo lo que el marido quisiera, porque me recogió de la basura, me golpeaba, me era infiel, era alcohólico, y yo siempre con la mente de superación. Tenía la primaria. Escuché que había la oportunidad de estudiar la secundaria abierta. A escondidas él me metí a estudiar la secundaria abierta. Terminé la secundaria abierta cuando ya tenía mi certificado de secundaria. En mi época, terminar la primaria era terminar una licenciatura. Era difícil. Entonces, sale la convocatoria. En aquel entonces se crearon la red de radiodifusoras culturales indigenistas del INE, actualmente el INPI. Previamente fueron capacitadores a capacitar brevemente en producción, en grabación, en edición, en locución, en apreciación musical, pero había 2 amuscos de Guerrero, ñonda de Guerrero, de Oaxaca, pero la señal de la radio llegaba a los 4 municipios de Guerrero, Coajinicuilapa, Ometepec, Xochistlahuaca y Tlahuachistlahua. Ocupaban una persona que estuviera como mínimo secundaria y que hablara perfectamente ñondá y español. A escondidas de mi esposo fui a hacer el examen. Y entonces te digo, como siempre he sido una mujer de reto, gracias a eso terminé mi secundaria. Gracias a eso perfeccioné mi español. Gracias a eso me negué a casarme de niña. Gracias a eso me atreví a ir a escondidas de mi esposo a hacer el examen para entrar a la radiodifusora. Recuerdo muy bien, fue el 16 de febrero de 1994. A partir de ese día, yo así lo tomo, a partir del 16 de febrero de 1994 soy periodista. Porque hago el examen. Daniel Cartona, un antropólogo de la Ciudad de México, era el director de La Voz de la Costa Chica. Me hizo el examen. Vente pasado mañana para ver tu calificación. Y tal vez esperaban que otra mujer u otro hombre del estado de Guerrero llegara a hacer el examen. Y creo que no llegó, o llegó, no supe.
Cuando yo fui, aprobaste el examen y tenía que ir por mi acta de nacimiento. No había allá en Oaxaca, tenía que ir a Guerrero. Vete por tu acta de nacimiento y mis documentos, pues mis copias de certificado de primaria y de secundaria. Si tú me traes estos documentos en estos 2 días, estoy a la quincena pasada. Ya, la plaza estaba vacante. Mi esposo pegó el grito al cielo cuando supo que yo iba a ir a Guerrero. Me fui a Guerrero, conseguí los papeles, fue a hablar con el director que no me diera trabajo. Iba borracho y me hacía escándalo en la radio para que me corrieran. Y recuerdo que me dijo el director de la radio: oye, ¿por qué quieres ser locutora? Porque desde niña quiero ser la voz de mi raza. Porque no es lo mismo ir a hacer reuniones de pueblo en pueblo, hablarles de temas de interés social a mi raza, o de altavoz en altavoz. Aquí sentada simultáneamente voy a servirle a mi raza, voy a ser la representante de mi raza en un medio de comunicación. Voy a ser la voz de mi raza en este medio de comunicación. Mi sueño desde niño. Y todavía que se me pague, excelente, excelente. Un sueño hecho realidad. Un sueño hecho ¿Y realidad. cuánto tiempo trabajaste en esa radiodifusora? No duré mucho porque dicen que toqué intereses y que alguien no quería que yo estuviera en esa radio, porque igual sufrí violencia por mis mismas compañeras oaxaqueñas y mis mismos compañeros oaxaqueños, porque después cambiaron al director y pusieron un director oaxaqueño. Cuando hacían las reuniones, porque son diferentes programas en Guerrero y en Oaxaca, que yo sola tenía que saber qué es lo que tenía que decir, por ejemplo, el tiempo de las vacunaciones, el tiempo de las elecciones, o sea, los spots eran diferentes, el mensaje era diferente en diferentes fechas. Y cuando ellos hacían sus reuniones, ella no, porque es de Guerrero. Y mis compañeros ya estaban capacitados, pero yo no. Sobre la marcha, me fui capacitando. Y vi la necesidad de que cuando no había hombres en la radio, se suspendía la transmisión de prueba, porque no había operador técnico. Entonces le pedí al ingeniero de mantenimiento que me enseñara a operar los equipos. ¿Segura? Sí, para que cuando ustedes no estén, yo pueda operar. Cuando me vieron mis otras compañeras que yo ya podía operar los equipos en los controles técnicos, porque tenía que haber una persona en los controles técnicos y una persona en locución, porque es mucha la labor que se hace. Entonces, respetar la programación. No puedes estar respetando la hoja de programación y haciendo locución, te distraes, porque Gobernación Federal es muy estricto con los spots gubernamental del sector salud, del INE, de muchas cosas. Tiene los tiempos tienen que ser exactos, las horas tienen que ser exactas. Entonces el operador técnico tiene que a los 15 minutos va este spot y así es. Entonces llega una muchacha que estaba saliendo de la Benemérita Universidad Autónoma, creo, de Puebla, en la licenciatura de comunicación, y me ve en los controles técnicos. Se queda así. He ido a hacer prácticas en la Ciudad de México,
en la ciudad de Puebla. Nunca había visto una mujer en los controles técnicos. Quedó impactada. Y entonces empiezo yo a actualizarme de lo que sabían mis compañeras y mis compañeros. Empecé a tocar temas de derechos humanos. El director de la radio, el que cambiaron y dejó un programa que se llamaba Diálogo con las instituciones. A mí me interesó muchísimo porque mucha gente mestiza que no habla ñondá o mixteco o chatín, que no es indígena, desconocen las funciones de las instituciones. Empecé a entrevistar con teléfono abierto a los jueces, juez civil, juez de paz, juez penal, director de tránsito, los agentes ministeriales, el comandante de los agentes de la policía ministerial. Y ahí es donde empezaste a tocar fibras que ya no les gustaron. Supongo yo, o no sé en dónde. Porque decía al aire, pues tenían que quedar bien con el público. A ver, mi pregunta era, ¿cuál es su área de influencia? Porque tienen su área. ¿Hasta dónde abarca su área de influencia? ¿Cuál es el costo de su servicio? ¿Quién recibe a la persona que llega a solicitar ese servicio? Preguntas básicas, pero que están peligrosas para esas personas, ¿no? El trato. Y la gente se empezó a quejar. Yo hice un proyecto porque tenía que aprobarse un proyecto de un programa para justificar viático, para justificar los horarios en radio. Los horarios en radio es caro. Entonces, para justificar lo que yo hacía, tenía que hacer un proyecto y lo tenían que saber los presidentes municipales de mi región y lo tenían que avalar ellos también. Miren, voy a hablar de esto, voy a hablar del otro en tal día, con tanto tiempo de duración. Esta es la información. El programa tentativamente está de tanto a tanto tiempo. Todo eso. ¿A qué audiencia iba? Hice mi proyecto y fui de comisión. Y había vehículo y pues en aquel entonces no sabía manejar, entonces me llevó el ingeniero de mantenimiento. Salimos a las 5 de la mañana de Santiago Jamiltepec, regresamos a las 8 de la noche. Me firmaron, me sellaron los presidentes municipales a donde fui a entregar el proyecto. Al día siguiente suceden unos hechos violentos. Yo ese día entré a trabajar a las 6 de la mañana. Ese mismo que me llevó un día antes de comisión estaba de operador técnico y yo de locutora. Entra una compañera a darnos la noticia. ¿Qué creen? En carretera asesinaron así. ¿Asesinaron a quién? Al administrador y al tesorero. No me acuerdo cómo se llama, el que lleva la finanza. Éramos de la misma institución, pero nosotros nos dedicábamos a la comunicación y ellos administrativo, y eran otras oficinas, nada que ver con nuestra labor. Nunca pensé que yo iba a estar involucrada. Ese mismo día que suceden esos hechos, me habla mi hermano por teléfono que su mujer estaba grave, que hacía del baño sangre ya como cocida. Le hablé al director que si me hacía el favor de prestar el vehículo y que ese mismo ingeniero me llevara a ir a traer mi cuñada, porque ahí en Jamiltepec hay un hospital muy bueno y que no cobraban. Pero en esos hechos sangrientos quedó herida una maestra.
Yo fui por mi cuñada, si estaba grave, se le perforó su tubo gástrico. El tubo gástrico, no sé dónde está. El chiste es que decían, el diagnóstico era que se perforó, y que de ahí estaba sangrando y por eso estaba evacuando sangre. Como no hablaba español ni mi hermano ni ella, entonces yo me presenté al hospital, la interné. Pues dijeron que yo fui a acabar de matar a la que quedó herida en esos hechos. Cuando yo vi a su hermano de ella, porque nos conocíamos, ni siquiera pregunté cómo estaba, nada más lo saludé. Dice, ¿veniste al hospital? Sí, le dije. Vio que llegué con mi cuñada a internarla. Aparece por escrito quién firma de responsiva, yo, porque hay un expediente clínico. Yo firmé y hay un expediente clínico que mi cuñada se enfermó y que yo fui la que firmó de responsiva. Pues el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fui detenida arbitrariamente, sin orden de aprehensión. Llegaron a mi casa. Afortunadamente mis hijos habían ido a la escuela, no estaban. Dejaron la casa de cabeza. Mi esposo para entonces ya no vivía con nosotros, se había ido. Fueron a sacar a mi hijo menor de edad, iba en la prepa, iba en ese sitio con uniforme, que yo lo involucré en esos hechos. Que yo un día antes de los hechos, o sea, el día que yo fui de comisión, que ese día yo reuní los delincuentes, yo fui autora intelectual y que involucré a mi hijo. Nos detuvieron. A mi hijo lo tuvieron mucho tiempo con los adultos porque no podía yo demostrar, como él nació en Guerrero y no había quien me ayudara porque mi familia no habla español y no había recursos para viajar y mandar acta de nacimiento. Así que hasta que pude comprobar que mi hijo era menor de edad, lo mandaron al centro tutelar para menores y lo juzgaron como si hubiera sido culpable, pero nació antes de mí. Pero como no tenía papá, no tenía familia, mi hermano no podía hacerse responsable de él porque él no habla ñonda y mi hermano no habla español. Así que lo mandaron a una casa hogar, a Guadalajara. Tu hijo mayor. Mayor, que tenía 16 años en aquel entonces. Y a mí, el INPI, ahora que es INPI, ya no es INE, yo digo que estuvieron involucrados, porque no quisieron proporcionar la prueba más contundente, era mi oficio de comisión. No se me hubiera dictado el auto de formal prisión con ese oficio de comisión. Ese comprobaba que el día que supuestamente me reuní con los delincuentes para cometer ese delito, yo no estaba en Jamiltepec y no lo quisieron proporcionar. Amenazaron a mis compañeros, a mi compañera que fue a darnos la noticia y al ingeniero Fernando que me llevó y me llevó de comisión. Estaba operando cuando nos dieron la noticia y él me llevó a traer a mi cuñada. O sea, había prueba suficiente para demostrar mi inocencia. Le dijeron, no declare, porque se van a meter en problemas. Porque vamos con usted o sus hijos. Me dictaron auto de formal prisión. Al año me sentenciaron a 40 años. La sentencia la dicta un juez. Y llegó ese caso, la carpeta al tribunal, a la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, y los 3 magistrados dijeron que pusieron el procedimiento que se regrese, diciéndole al juez que estuvo mal con la pena máxima, haberme sentenciado, y que buscara más prueba en mi contra. Al año me vuelve a sentenciar igual. O sea, no quiero que ni te lo imagines, por favor. Desde el momento que tú sabes que eres inocente, me detienen en Jamiltepec, había cárcel ahí, no me dejaron ahí, me llevaron hasta Villa de Etla, lejos, para no poder
aportar prueba para no poderme defender. Desde el que te dicta el auto de formal prisión, sientes, sabes que eres inocente y es injusto. Te dictan la pena máxima de 40 años. Sabes que emocionalmente es fuerte. La segunda sentencia es fuerte porque dices, ya le dijeron que estuvo mal y me vuelve a sentenciar. Vi un caso de un matrimonio, no sé en qué país, no sé si en Estados Unidos o en qué país, que dejaron a su niña en su casa con su perro y que cuando llegaron la niña estaba muerta y los encarcelaron a los dos. Y ellos se separaron dentro de la cárcel, pero su estrategia siempre fue demostrar su inocencia. Empezaron a escribir cartas por todos lados, al vecino, al sacerdote, al pastor, al juez, al de la tienda, y una de sus cartas llegó a manos indicadas. Empecé a hacer lo mismo yo, a mandar cartas. Una de tantas llegó en manos indicadas. De la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos. Llegó la abogada a verme. Dice, está muy fuerte tu problema. Yo no vengo a engañarte a que te voy a sacar, pero voy a luchar para que te den la pena mínima. Pero necesito la copia de la carpeta de investigación. Era así. Era mucho dinero. Yo no lo tenía. Dice, no te preocupes. Nosotros nos vamos a cooperar, mi papá, mi esposo y yo. Mi papá es abogado, mi esposo es abogado, yo soy abogado, yo voy a llevar el caso. Pero dice, algo nos empuja a ayudarte. Y desde entonces estaba la energía. Desde siempre ha estado la energía. Hay algo que nos motiva a buscar, que no sabíamos, te buscamos por allá, en la costa, en las cárceles de por allá, o incluso en la cárcel, en la penitenciaría de la capital, y no te encontrábamos. Ya te andábamos buscando, porque ha habido convenciones y la gente que acude de tu raza han pedido que te ayudemos, pero no te hemos encontrado. Dice, ya pedí audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el que eres culpable. Ahora próximamente voy a sentarme con los magistrados de la tercera sala. Y se me está facilitando, dice, rápido me están dando audiencia, lo cual no es fácil. Pero también me pregunto, porque yo odié a mi coacusado, porque son tan buenos para fabricar culpables y no para encarcelar a los verdaderos culpables. Fabricaron un autor material quien disparó y me señaló que yo le entregué las armas. Cuando alguien, yo sabía de oídas, sabía que existía esa persona, pero nunca nos habíamos saludado siquiera. Nunca, ni una plática, ni un encuentro con él. Pero lo llegué a odiar. ¿Por qué me señaló? ¿Por qué perjudicó mi trabajo, mis hijos? Toda una raza, porque lloró mucho mi raza. Se fue su voz. Entonces, cuando llega la abogada y me dice, viene en la misma carpeta de investigación. En aquel entonces era averiguación previa. Viene en la misma averiguación previa. ¿Quieres que llevemos nada más tu caso? O tu coacusado es lo mismo porque viene en el mismo. Tú dices, también él. Porque yo sabía que es inocente. También él. Oye, Marce, antes de que me platiques cómo fue que saliste, ¿cómo era tu vida dentro de la cárcel? Desde que llegas, yo digo que a todos les da el carcelazo. No quieres comer, no te quieres bañar, quieres dormir. Pero tienes que trabajar 3 meses llegando a la cárcel. No creas que vas a descansar. 3 meses trabajar de sol a sol, ayudar en la cocina, a barrer, a trapear. Es un trabajo harto y sin ninguna paga de castigo porque vas llegando. La comida es la pésima, la peor comida.
si quieres comer más o menos bien, tienes que trabajar. Empecé a lavar ajeno, empecé a planchar, a coser balones, a hacer bolsas. Eso era mi trabajo. ¿Y cómo te trataban las otras reclusas? Muy mal. Las que han caído a la cárcel 2, 3 veces se sienten dueñas de la cárcel. Las que llevan más años se sienten amas y señoras de la cárcel. Te minimizan, te golpean, ¿Qué es lo peor que te pasó estando dentro de la cárcel? Lo peor que me pasó fue una persona me quiso agredir, una reclusa me quiso agredir, pero agarró ventaja porque se subió en la escalera y ella dormía en la piedra de arriba y yo abajo. Desde arriba me aventó un cuadro grande, porque ya se hacen un marco grande. Me lo aventó y yo metí la mano, no recuerdo si esta metí y sentí que pues se me puso inmediatamente morada la mano y pues nos mandaron a la celda de castigo los dos. No quiso bajarse porque yo a pesar de que me dolía mi mano, pues quería pues agarrarme con ella porque me estaba agrediendo. Te tenías que defender. Así es. Y entonces nos llevaron, pero el error es que en la cárcel te tratan como animal y peor que los animales. Esos salvajes que trabajan en los reclusorios no deberían de llamarse humanos, son salvajes. Se ensañan con las personas que están privadas de su libertad, cobran por todo y meten de todo y no les importa tu salud. Entonces empecé a fumar, me empezaron a invitar y yo no entendía por qué. Cuando me fumaba un cigarro porque me pasaba llora y como que me tranquilizaba. Llegué a mendigar el cigarro. Llegué a vender el cigarro para poder ganarme mi cigarro. Y no faltó porque estaba en un lugar, ¿qué será? De unos 3 metros de separación. Un lado, los hombres castigados para tenerlos más vigilados. Y al otro lado estaban los dormitorios de nosotras las mujeres. Entonces enfrente pues convivíamos con los hombres. Y no faltó alguien que me dijera de las niñas malas. También hubo gente que le caí bien. Habla Kalish, Minati, porque te digo que nunca me dijeron Machena. Hay que hablar Kalish, Minati. Qué milanesa que no viste ese es. Y también un hombre me dijo, usa a tu favor por lo que vienes. Usa esa bravura de lo referencia a tu favor. Y si tienes que darte un entra, porque así se dice de pelearse, aviéntate, ponles en su lugar. Había una señora ya muy grande que traía de carrilla a todos. Y un día sí me cansó porque me empujaba, porque me hacía cosas. La respeto por su edad, pero otra grosería que me haga, pude olvidar de su edad y me bajó no sé. Y la agarré de los hombres y la sacudí. Así que usted dice, es la última advertencia. Y las chicas que iban llegando y que me querían dar carrilla o querían portarse mal conmigo, entendí lo que me dijo el hombre. Úsalo, dice, usa por lo que vienes, tú vienes bien cinchada, vienes por 2 muertos. Y dile que si te echaste 2, te puedes echar otra. Como para protección. Y sí llegó. Esa que me aventó el marco, vio cómo reaccioné a pesar de que estaba lastimada ya. Estaba dispuesta de verdad ya a darle, pero de a darle bien. Santo remedio ya no se metió conmigo, pero sí me lastimó. Llega otra alta, iba por delito federal. Igual, se quiso pasar de lista conmigo.
Le dije, eso tranquila, pero no te pases conmigo, porque no vengo por dañar a la sociedad. Vengo porque me eché a dos y me puedo echar otra. Así que tú dices, ya estoy acá adentro, qué más puedo perder? Tú dices. Y así siempre, o sea, lo usé a mi favor, pero no tal vez estaba convencida porque quería defenderme, porque ella sí estaba grandota, pero no me convencía. Y siempre los demás los reclusos decían, ya dejen en paz a la Nati es de niña buena. Llegas a la cárcel y te ponen apodo. ¿Cuál era tu apodo? Yo nunca niego que soy indígena, yo sí, a pesar de que pues ya no vestía así, pero yo dije, soy indígena y me sentí honrada con mi apodo, la Menchú. Ah, la Menchú. La Claro. Menchú. Ujú. Ujú. Cuando le dije a la abogada que sí, que también incluyera a mi coacusado, porque él era inocente. Y él me pidió perdón antes de que yo lo incluyera. Me dijo, perdóname. Pensé en mi hija, que aunque sea aquí en la cárcel, mi hija me viene a ver. Iban a matar, dice. Le dieron toques en sus partes íntimas. Ya sentía la muerte. Dice, te tuve que señalar. No me quedó de otra. O morir o señalarte. Perdóname. Qué fuerte. Y entonces, cuando yo decidí incluirlo, lo decidí pensando en que también era inocente, en que también él merecía la libertad. Y lo llamaron para que, le dije, lo llamaron, porque quería hablar con él porque tenían que vocearlo, porque estaba en otro dormitorio. Le dije, mira, sé que eres inocente y no debería de ayudarte de esa manera, pero eres inocente por ti y por tu hija, sobre todo por tu hija y por mis hijos. ¿Y esta abogada entonces fue quien logró que los liberara? Le dije, si me tienes confianza, porque ella me dijo, teníamos que firmarle una hoja en blanco para darle acreditación a ella. Si me tienes confianza, yo ya vino una abogada, ¿estarías dispuesto a firmar una hoja en blanco? Claro que sí, dijo. No dudó nada, firmó la hoja en blanco, firmé yo. El día martes 13 de marzo del 2001 salimos absueltos los dos. Ese día fue el perdón total. Le di el abrazo más sincero. Porque siempre nos ponían a los dos para leernos las notificaciones. Ese día hasta empiezan a leer. Se modifica la sentencia condenatoria. Vía fax llegó del Tribunal Superior de Justicia. Se dicta nueva sentencia. Marcelo de Jesús Natalia y a fulano de tal. Se le dicta sentencia absolutoria. Señores, en 10 minutos se va. ¿Qué sentiste? Vi a tantos llorar de alegría cuando se iban de la cárcel. Yo ya no tuve lágrimas. Sentí una alegría. Sentí que ya lloré lo suficiente como para llorar mi libertad. Lo miré, me miró. Lo abracé. Martes 13 de marzo del 2001. 3 años, 5 días encarcelada injustamente. ¿Cómo fue tu vida cuando saliste de la cárcel? Porque no creo que haya sido muy fácil, porque al final eras una mujer que había estado en la cárcel, entonces traías ya un estigma encima, ¿no? El sello en la frente de ser una delincuente, una excarcelaria, sale sin no estoy en mi estado, sin mi INE, sin ningún documento personal, sin nadie que te dé un trabajo. Trabajé en una maquiladora,
De ahí puse un negocio de tortas y tlayudas porque no me quería ir de Oaxaca, no me quería ir de ese lugar porque sentía que si salía del estado de Oaxaca estaba abandonando a mis hijos. Y el obstáculo para ver a mis hijos, cuando fui a ver a mis hijos, me atreví a ir, no quise llegar a la casa, llegué a la escuela. Mi hija, la más pequeña, la quise abrazar, me gritó horrores. No eres mi madre, te odio, maldita, lárgate, te odio, no eres mi madre. La quise tocar, no se dejó, gritó. Su familiar de su papá, que era director de la escuela, mandaron a traer el ministerial porque llegó una mujer, quería robarse a una niña. Me llevan detenida otra vez los ministeriales por toda la calle principal exhibiéndome. Una amiga valiente fue conmigo, me acompañó, me dice, yo te acompaño, vamos, vamos, aténtate a las consecuencias, eres chingona, vamos a ir, sí, Araceli, ella también va detenida. Los ministeriales cuando detienen a una persona se ensañan, te insultan, se ensañan contigo. Llegamos ante el Ministerio Público. Saben qué delitos están metidos, están un delito grave. Pero para esto, la licenciada Araceli Gómez Hernández, quien llevó mi caso de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, era ella la procuradora para la defensa del menor y la familia en la ciudad de Oaxaca. Y ella me dijo, tú puedes ir. Y si puedes robarte a tus hijos y quieren ellos irse, no es delito. Me asesoró. Pero la presidenta del DIF era prima política de mi esposo. Escondió a mis hijos. Me obstaculizó verlo. Y cuando llego al Ministerio Público le digo, no es delito, yo no vengo a robar. Lo que es mío no lo puedo robar. Entonces vamos a procesar a tu amiga. Ella viene conmigo, la que responde por ella soy yo. Yo la invité a venirse conmigo. Y lo que tengan que procesar a ella, procesenme. Nos tuvieron como 3 horas ahí detenidas. Y ya después marcaron a Oaxaca, a la procuradora. Libérenla inmediatamente porque no está cometiendo ningún delito. Yo tengo conocimiento que fue. Y desde entonces ya no pude ver a mis hijos. Hasta que falleció su papá en 2012. ¿2012? Empecé a tener acercamiento. Pero incluso ahorita, con 3 tengo acercamiento. Con mi hijo mayor, el que estuvo encarcelado conmigo, no quiere saber de mí. ¿Por qué? Desconozco, él trae secuelas, o sea, también tampoco lo culpo, porque la vivió muy mal, porque incluso su salud no está bien, no hay buena comunicación, ni con mi hijo, el de en medio, no hay buena comunicación. 2 de mis hijos varones, no sé qué está pasando. Desde el día 8 de marzo de 1998, no he podido abrazar a mis hijos, juntos los 5. Mi sueño, y creo que también sería parte de la justicia, es abrazar mis 5 hijos juntos. Y creo que también por eso el universo no permitió que me muriera, porque tengo que cumplir ese sueño. Marcela, pero nadie les explicó que te encarcelaron injustamente. Los 3 mayores sí lo saben, pero los 2 chiquitos los violentaron mucho y le metieron mucho de que yo tuve culpa, de que nunca los quise, a pesar de que mi hija, la más chica, es mamá.
He hablado, hemos tenido muchos problemas. He hablado con ella. Una madre no permite que nadie mire a sus hijos. ¿Y tú cómo lo ibas a, o sea, cómo lo podías impedir si estabas encarcelada? Yo quisiera que entendieran eso, que yo no puedo. Yo no pedí estar en la cárcel y las autoridades tienen responsabilidades, las que no me ayudaron siendo yo. El Instituto Nacional Indigenista, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, está de nombre. A esta indígena no le facilitaron la prueba más contundente de demostrar mi inocencia. El Estado destruyó mi vida desde entonces. Yo no sabía cuando salí de la cárcel que desde entonces soy víctima. Regreso a mi estado de Guerrero porque por la fama que me criaron, como era yo muy famosa locutora de La Voz de la Costa Chica, pues las víctimas, los dolientes de esos hechos, me creen culpable, porque así se encargaron los medios locales y también las autoridades de hacer creer. Regreso a mi estado de Guerrero, empiezo con lo mismo, mi activismo. Voy y solicito trabajo a Radio Guerrero Metepec. No había plaza, había ya una locutora ñonda, pero a poco tiempo yo entré como voluntaria. Cuando ella no estaba o cuando necesitaban una voz ñonda, sin ninguna remuneración, yo estaba ahí. Y cuando ella le llegó su plaza de maestra, la locutora renunció a ese puesto por honorarios de 350 pesos la quincena, sin derecho a aguinaldo, sin derecho a... Porque pues ese puesto merecen los indígenas en los medios de comunicación, sin derecho a vacaciones, sin aguinaldo, sin nada. Luché, me metí a una campaña política, apoyé que históricamente ganara otro partido, no al PRI. En 2005 le pedí al nuevo director general de Radio y Televisión de Guerrero, que no era justo, y en la actualidad no hay ningún hombre indígena con una plaza son de base, son puro mestizo. No había ni una mujer indígena, ni un hombre indígena en esa radio con una plaza supernumeraria. Yo me gané esa plaza, yo fui y se la pedí, digo, oye, no es justo, llevo varios años supernumeraria. Es una radio en donde estoy haciendo incluso la labor que estoy haciendo es doble, porque soy bilingüe. Hablo español y hablo ñondá. Quiero mi plaza. Me la dio. Me la dio Jorge Camacho Peñalosa, el director general de Radio y Televisión de Guerrero. Me gané mi plaza a pulso, de llegar de voluntaria por honorarios y de ahí supernumeraria. Y de ahí apoyé a otra campaña política, porque siempre he sido de izquierda. Ángela F. Rivero era del PRI, pero no le dieron la candidatura y se fue al PRD. Y le hice campaña, pero no me coordiné ni con su esposa ni con él, sino con su hijo, que era diputado federal. Hicimos campaña. Nunca pensé por aquí que ese priista que su hijo de ese priista iba a abogar cuando ganó su papá que me dieran la gerencia de la radio. Nunca lo pensé, ni por aquí. Pero para entonces yo era directora de asuntos indígenas del ayuntamiento más importante de la región, de la ciudad más importante de la región.
en Ometepec. Era directora de asuntos indígenas. Cuando a mí me llama, dicen, la hermana del gobernador electo, mi sobrino Angelito te propuso como la próxima gerenta. Le dije, no, yo no puedo aceptar, yo ya tengo un cargo y me gusta. Y él lo que yo hacía ahí era acompañar pues a la gente indígena. Y como estuve casada con un mixteco, entiendo el 100% de la variante del mixteco de Jamiltepec, el 100% fluido, lo entiendo. Entonces llegaba la gente que habla mixteco, yo también les entiendo. Atendía a ellos y atendía a mi raza ñanda. O sea, entiendo que no hablas mixteco, pero lo entiendes, o sea, Perfectamente. te hace, no por completo, pero prácticamente trilingüe. Entiendo perfectamente. Puedo hacer una conversación fluida con alguien que me hable en mixteco y yo en español. Fluido. Porque así hablaba con mi suegra. Ella no hablaba español, pero me entendía también. Y hacíamos una conversación. Entonces, le pedí permiso a mi gerenta, a mi jefa de la radio. Dije, dame permiso, voy a ir porque me están proponiendo que yo releve. Y yo ya tengo mi espacio. Fui, yo di por hecho que esta señora dio mi mensaje y que yo no iba a ser la gerenta. Un día iba con dirección a Xochislahuaca saliendo de Ometepec. Justamente iba cerca de la casa de mi jefa cuando me entra una llamada. Hablo con Marcela de Jesús Natalia. Yo vi que era de Acapulco y por eso contesté, porque en Acapulco están las oficinas centrales de Radio y Televisión de Guerrero. Por eso contesté, dice, hablo con Marcela de Jesús Natalia. Sí, le digo, soy el maestro Misael Habana de los Santos, el nuevo director general de Radio y Televisión de Guerrero. Por órdenes del gobernador, te pido que te prepares. Pasado, no me acuerdo si me dijo pasado mañana o mañana, pero voy a llegar a tal hora para tomarte protesta. Wow. Regreso a ver el innombrable. Así decía. Y bastó que el innombrable me dijera. Bastó que me hiciera que sí. Estaré, maestro Misael, muchas gracias. Pero sentí la necesidad de ir con mi jefa. Y que en lugar que lo supiera por otras personas, que lo supiera por mí. Uno, porque a pesar de que me discriminó mucho, de que me hizo la vida imposible, me abrió la puerta como voluntaria. Y tenía el deber moral de decírselo yo. Fui a su casa, estaba a media cuadra de donde yo recibí la llamada. Te digo que el universo acomoda todo. Estaba yo cerca y le dije, no quiero que lo sepas por otras personas, por otros medios. Tú sabes que yo no quería, porque tengo mi encargo aquí en el ayuntamiento, pero son órdenes del gobernador de memorizar que viene a tomarme protesta. Ella hizo que le dio mucho gusto, lo cual no es cierto, porque llevaba 8 años en la gerencia, porque ella sabía perfectamente que me discriminó, que muchas veces me hizo llorar, que muchas veces me ninguneó. Me decía, tu jefa soy yo, la gerenta soy yo. Y me marcaba línea que yo no, éticamente yo no estaba de acuerdo, no era ético. Me marcaba línea que tenía que servir al PRI. Me marcaba línea que no tradujera las noticias. Me marcaba línea que no dijera lo que por derecho mi raza le corresponde saber, sin decirle color un día, 2 días antes de las elecciones. Ya recorrieron los candidatos a la presidencia municipal, a la diputación o a la elección que viniera. Ustedes ya los escucharon, ya escucharon por su propuesta.
Somos libres de decidir por quién votar. Voten sin presión, sin lo que hayan recibido, si recibieron dádivas, si recibieron dinero. Eso no condiciona su voto. A la hora de votar, el voto es secreto, es libre y secreto. Voten por quien a ustedes les parezca. Me acaba de hablar el presidente municipal que tú estás incitando al voto y me estás metiendo en problemas. Cuando yo sé que ese es un derecho que tiene mi raza, les estoy garantizando el derecho a estar informado. No les estoy diciendo voten por este partido porque aquí milito yo. Incluso les decía que no les condicionen el voto porque el PRI condicionaba el voto diciendo, si votas en contra del PRI, estás en contra de la Virgen de Guadalupe, porque es el color de la bandera de la Virgen. Que no los engañen. Ustedes son libres, nuestro país es libre y soberano. Nosotros, Roñondá, hombres y mujeres, tenemos el derecho de elegir nuestro partido y también de elegir nuestra religión. No estamos vendidos con ningún partido ni con ninguna religión. Ese era un pecado, era el problema, me hacía llorar, porque ella después me di cuenta que recibía del PRI, recibía despensa y cada fin de año llegaba un sobre que yo nomás veía los sobres porque no venía mi nombre ahí para sus aliados, los afines a su partido. Entonces sabía ella de la discriminación que me hizo. Y en 22 años ningún hombre indígena, no tenía ni una plaza supernumeraria, menos una basificada y menos dirigir la radio. Históricamente en 22 años me empezaron a hostigar. Me tomaron la radio los de Sangre Azul diciendo que yo los violaba, que yo los maltrataba, porque tenían ese modus operandi cuando no querían a alguien que dirigiera la radio. Ya lo habían hecho anteriormente y la gente cae, se desmoraliza y deja la gerencia porque tomaron la radio, no recuerdo cuántas noches y cuántos días, diciendo pestes de mí al aire. Yo lo que hice, lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que las otras personas, siendo mestizas, tal vez no sabían qué hacer, se desmoralizaban. Pero esta indígena sabía qué hacer. Fui y puse una denuncia por ataques a las vías de comunicación. Wow. Porque yo era la jefa y yo tenía que cuidar esas instalaciones. Y ellos mismos me dieron prueba porque subieron en las redes sociales, en el Facebook, fotos donde pusieron la pancarta y cosas a ver. Se tomaron fotos de lo más lo bajé y eso presenté. Y las grabaciones de lo que decían al aire de mí. Esas fueron más que pruebas. Mi jefe me respaldó. Yo no te puse, yo no te voy a quitar. La negociación era que yo me fuera y ellos que pusieran a alguien. ¿Cómo era posible que una indígena iba a dirigir la radio? Que vayan los indios allá en la sierra a crear su radio. Me empezaron a hostigar por teléfono. Y entonces, cuando llega delegación de gobierno a querer negociar, yo ya puse la denuncia. Cuando llega mi jefe a negociar con ellos, nos sentamos y aquí hay dos cosas. Lo que están diciendo al aire, que le estoy diciendo, eso es mentira. Y ustedes podrán decir lo que quieran al aire, pero la gente que ha tratado conmigo, que me conoce, saben quién soy. Y me están difamando, porque lo que están diciendo son puras mentiras. Aquí hay dos cosas nada más. Me voy, pero se sigue el proceso. Y hay pruebas en su contra y eso se va a seguir. Les otorgo el perdón y me quedo. No hay de otra. Oye, Marce, ¿y en qué momento fue qué pasó en tu vida que escaló a un atentado para matarte? Después de la
de la gerencia, quise contender por una diputación. En aquel entonces era tan fuerte el PRD, pues ya había ganado la gubernatura. Para ganar la candidatura tenía que ser uno precandidato y tenía que contender, y era una campaña brutal. Por primera vez en la historia se registra una mujer para 4 municipios contender para la candidatura apenas. Lo sorprendente es que hay tantos intereses. Un periodista ñonga que se hinca ante los poderosos y que me minimiza hasta la fecha, me ningunea, me citó en un restaurante, como si yo fuera como si él me manejaba, porque se registró el candidato del gobernador, a quien ayudé, tiró plazas, plazas becas para maestro, tiró apoyos en especie el gobernador para que ganara su candidato, su precandidato. Se registró el candidato del gobernador, que fue presidente municipal, el profesor Antonio Tenógene Vázquez Rodríguez. Se registró un afromexicano, era regidor de Coajinicuila, Pablo Almagro. Se registró otro de MTP. El caso era como 5, la única mujer yo e indígena. Me cita este periodista para que yo declinara a favor del regidor afromexicano. A ver, caballero, supongo que me citaron aquí para declinar a mi favor, para que yo sea la próxima candidata del PRD al distrito 16. No, pero que mira que no tienes ventaja. Ok, pero que es que si van los dos le van a ganar al candidato del gobernador. Yo soy realista. Sé que el candidato del gobernador, el gobernador está tirando todo, pero yo también le estoy tirando con todo. No me veo en el último lugar. Tampoco, tal vez no me veo, soy realista, en el primer lugar. Pero en segundo, estoy en el primero o segundo lugar. Creo que nos registramos 6. Sí, 6 fuimos. No recuerdo los nombres de los otros. Pues dicho y hecho, quedé en segundo lugar después de la elección. El error que cometió el que me ganó es que en aquel entonces pudo haberme dado la suplencia y no me la dio. ¿Cómo le va a dar a la indígena que lo atacó en precampaña la suplencia? No, puso a otro. Lógico, la gente que votó por mí no votaron por él y perdió la diputación. Ahí empiezo. Fue una necesidad agarrar un partido, porque después que salí de la cárcel yo vi un caos en mi municipio, pero un caos total. Cuando yo estaba en la cárcel vi en la televisión, en cadena nacional salió Hechos Sangrientos. Los pobladores tomaron el ayuntamiento y quitaron a la presidenta municipal. Pero hubo golpes estando yo en la cárcel. Pero no pensé que fuera tal la división que había presidente municipal paralelo, o sea, del pueblo, y la presidenta municipal constitucional que estaba gobernando en su casa. Pero fue tan cruel cuando yo llego a mi municipio. Las autoridades divididas, del PRD y del PRI. Las escuelas divididas. Los padres y los maestros que no simpatizaban con el PRI tuvieron que salirse de las escuelas institucionales y crear sus escuelas de palma o de madera. La presidenta municipal
condicionaba todo los apoyos del gobierno. Las escuelas paralelas, las autoridades paralelas no tenían derecho a los programas. Las mujeres del PRD no tenían derecho a una despensa. Los niños del PRD se tuvieron que dividir porque cuando estaban juntos se pintaban sus uñitas en quién pasaba a desayunar y quién no, los desayunos escolares. Y era cruel. Entonces, como siempre desde niña he defendido al grupo vulnerable, vi vulnerables los maestros de las escuelas paralelas, de las autoridades paralelas. Tuve que ir con ellos. Y también eso me motivó a meterme en la campaña siguiente, 2005. Gana el gobernador que yo apoyé. Históricamente, hablo con su hermana que puso como presidenta del DIF estatal delante de la que discriminaba, porque la llevó muy astuta hacia de Rocha Ramírez, para que nosotros los del PRD viéramos que ella seguía manejando las autoridades, aunque ella era priista y ella del PRD. Y que viéramos pues que los apoyos, ella, su gente seguía teniendo. Llevó a la presidenta del DIF estatal a Rancho del Cura de Jerez. Tuvimos que manifestarnos. Nunca en mi vida había hecho una manifestación, había cerrado el camino, jamás, no sabía. Le dije a los maestros, tenemos que protestar, esto no puede seguir así. Hicimos pancarta a los niños, no tenemos desayuno porque somos periodistas, porque somos hijos de periodistas, porque allá hasta los niños se peleaban, hasta los niños sabían que eres del PRD, se golpeaban los niños. Entonces, hicimos pancarta. Las mujeres no recibimos despensa porque somos periodistas. No recibimos fertilizante porque somos periodistas. Esta mujer le robaba a los que tenían capacidades diferentes. Y viene la avanzada de la presidenta del DIF. ¿Quién está haciendo este escándalo? ¿Quién está haciendo esta manifestación? Soy yo. Y como yo en toda la región fui la traductora de cuando era candidato Seferino Torreblanca Galindo, inmediatamente me identificaron. Y le preguntaron, la hermana del gobernador le preguntó a su hermano, ¿qué hago? Escucha, Marcela, ¿qué quiere? Dicen, ¿de qué se trata? Es una manifestación pacífica, porque queremos hablar con la hermana del gobernador. Está bien, dice. Hacia de Rocha Ramírez quiso pasarse en la Cámara, pues ella llevaba el poder, la presidenta municipal, para llevar a la presidenta estatal del DIF a su evento. Quiso pasarse de largo, pero la presidenta del DIF estatal le dijo que se parara, que iba a hablar conmigo. Habló conmigo. Dice, ¿qué quieres, Marcela? Y le dije, yo fui la traductora en toda la región de su hermano, el gobernador. Le hicimos campaña. Nosotros lo llevamos al poder. Nuestro voto llegó. Ellos en contra. Y ahorita usted viene a dejar todos los apoyos que ya va a entregar hoy. Son para priistas. Y acá están los excluidos. Y acá no llega ningún apoyo. Lo único que queremos que después de que termine su evento, vaya y constate las condiciones que están estas escuelas y estas autoridades y esta gente. Inmediatamente convoqué a la autoridad, le dije, vamos a poner una mesa, vamos a poner un presidio, vamos a ponerle collares de flores y la vamos a recibir como se merece nuestra presidenta. Pues esta mujer quiso intimidarnos, porque llegó en un helicóptero y llegó a una zona, su propiedad de ellos, de los del PRI. Entonces quiso escaparse, meterla otra vez al helicóptero. Pero nosotras astutamente me atravesamos una camioneta y llegaron los policías municipales a querer intimidarnos. No lo permitimos. Fue riesgoso, porque ella era la autoridad.
y le dije, y también tú, presidenta, te quiero ver allá abajo. Pues con todo el descaro llegó con la presidenta del distrito y le dije, podemos tener diferencias, nosotros los adultos, pero lo más cruel es involucrar a los niños. Ve las condiciones de estas chozas, de esta lámina de cartón donde estudian estos niños, y ve las escuelas construidas por el gobierno allá arriba. ¿Es justo? A partir de entonces me dio el poder la presidenta del IB estatal de ser la presidenta del DIF paralela sin ningún salario durante 5 años atendiendo a las escuelas vulnerables. Yo les llevaba desayuno, yo les llevaba despensa a las personas vulnerables ignorada por la presidenta municipal. Porque he defendido a los vulnerables. Yo no puedo aliarme con gente que violenta los derechos humanos. Eso, la política no es así. La política en sí es para servir y es partes iguales, porque los derechos humanos son inalienables y no se pueden violentar y no se pueden quitar y no se pueden condicionar. Como defensora de derechos humanos, lo sé que yo tengo derechos y tengo obligaciones, pero donde terminan mis derechos, empiezan los derechos o tus derechos. Si una autoridad está violentando los derechos humanos, yo alzo la voz. Y justamente eso fue lo que hice. Y mi pecado más grande es que quiero garantizarle a mi raza el derecho a estar informados. ¿Qué hicieron? O sea, una tras otra. Perdón por la forma que lo voy a decir. La plaga me ha caído. Me cae de todos lados las plagas, las pedradas, los lodos y todo. ¿Qué pasa? Mi familia de sangre. Como nacieron en la cabecera municipal, ¿cómo va a ser familia de esa del monte? No me reconocen como su familia. Para contrarrestarme lo que yo decía en la radio, manipularon, se beneficiaron y a nivel internacional se reconocieron como los defensores de derechos humanos de la raza ñondá. Crearon su radio comunitaria, Radio Ñondá. Pero no tanto era para ayudar a la raza, sino para beneficiarse ellos y para contrarrestar a su familia de sangre. Pero yo soy nata, yo soy pueblo, yo soy auténtica y mi lucha es real. Nadie me puede combatir porque nunca he lucrado con lo que yo hago. Nadie me puede venir a decir, te beneficias de esto, cobraste por esto. Hacia de Rocha Ramírez creó su propia radio, La Líder, y no para ayudar a mi raza, para contrarrestarme. Sí pegó, sí tuvo como dicen coloquialmente en mi región, llamarada de petate. Creció y no está ahora. Ni Radio ni onda está. Venían gente de otros países a fortalecer Radio Ñondá que crearon mi familia y les traían recursos. Se beneficiaron, me han ninguneado, pero yo sigo siendo auténtica. Yo no sé en qué cabeza cabe. Más bien, quiero saber toda la gente que nos está acompañando, que nos hace el favor de ver esta entrevista, de escucharme. Me dirijo a ustedes como un ser humano. Tengo derecho a saber la verdad. La FIAPLE, la Fiscalía, les pido que hagan su trabajo.
que investiguen a mi presunta autora intelectual que pagó 50,000 pesos para que me mataran, porque quieren cerrar, quieren dar carpetazo a mi caso sin investigar a mi presunta autora intelectual. Es secreto a voces de quién es. No es casualidad que escogieron el día sábado 3 de junio del 2017 para matarme, porque para su desgracia, digo que para su desgracia, porque para mi bendición, nací el 3 de junio y ella también. Y no es casualidad, todos los años hace fiestas en grande en su rancho Las Tortolitas. Grupos musicales, tríos, duetos, una fiesta enorme en el rancho Las Tortolitas. Y no es casualidad que ese día, 3 de junio, en mi ataque, estaba en Chilpancingo. Y no es casualidad que Yesenia, su líder de Guadalupe Victoria, a las 8 de la mañana reunió a los adultos mayores para decirle cuándo iban a cobrar su apoyo, pero sobre todo para darles la noticia que yo estaba muerta, antes de que me dispararan. No es casualidad que Irving Ricardo Ramírez Salas, con su tío y Alberto, hayan ido a mi casa a espiarme días antes del atentado, pero le dijeron a Alberto que no me iban a matar ese día, que nada más que me conociera Alberto, porque Alberto lo invitaron para que fuera a acompañar a Irving a matarme. Vamos a conocerla, pero no matarla. La indicación es el 3 de junio. Está todo más claro que el agua. No es casualidad que escogieron el día de mi cumpleaños para asesinarme. Pero la energía, Dios, el universo, los ángeles espirituales, esa energía me protegió, porque yo no soy religiosa. Esa energía a mí me protegió, porque mi vida no la dio una persona poderosa económica y políticamente. Me la dio Dios. Y mucha gente de diferentes religiones dicen que yo tengo una misión aquí en la tierra. Porque cuando yo salí de mi trabajo, el día de mi cumpleaños, se estaba haciendo un pozole. Yo iba a pasar por mi pastel saliendo a las 9 de la mañana. Alberto estaba pactado para acompañar a Irving a matarme, pero se arrepintió a la mera hora. Fue y se escondió en un poste cerca de la radio. Ya estaba él escondido ahí. Vio cuando llegó Irving con su tío en el mismo suru que lo llevaron cuando fueron a mi casa a conocerme y que no llegué. En ese mismo suru blanco se estacionó el tío en el volante esperando. Irving se sentó en la banqueta para esperar mi salida a las 9 de la mañana. Yo nunca en mi vida había visto a Irving y no era casualidad. Él iba preparado a matar, pero yo estaba acostumbrada que siempre a veces había gente esperándome afuera de la radio para una asesoría, para saludarme, para llevarme un obsequio. Cuando yo salgo de la radio, volteo a mi lado derecho, estaba sentado. Doy 2 pasos al frente porque cruzaba la calle para esquivarlo. Doy 2 pasos, escucho tronar los fierros, volteo, me estaba apuntando en la frente. Veo salir la lumbre, veo que era una cosa que giraba, dicen que se llama revólver. Giró, salió la lumbre y giró. Vi que él iba a mi frente, metí la mano, entró la bala y salió. Tan fuerte que es la fuerza magnética del universo, de Dios Todopoderoso. No me quebró ni un hueso. Afectó, sí, nervio sí lo afectó, pero entró en medio y salió. Vi sacar lumbre la pistola, vi que giró otra vez, fue la bala.
que entró aquí y me perdí, me despedazó la mandíbula. Y como era una calle transitable, muy transitada, había muchos carros que querían pasar. Y según un taxista, que no sé su nombre, vio que para no estorbar la calle, para que liberar el paso de los vehículos, Irving todavía me abrazó y me arrastró hacia la banqueta y me dio el tiro de gracia. Y me dejó tendido. No puedo creer que estoy frente a alguien que le dieron 2 balazos en la cara, uno en la cabeza y otro en el rostro, y está aquí para platicar. Tiro de gracia. Todavía con tiro de gracia. ¿Recuerdas algo de lo que sentiste con el impacto de las balas? ¿Qué recuerdas? Como si te pusieran lumbre. Arte. Duele y arte. Es un dolor tremendo y un ardor fuerte. Es lo único que me acuerdo. Recuerdo que me fui hacia para atrás. Sí lo recuerdo, que me fui para atrás. ¿Y cuál es el siguiente recuerdo que tienes? Como tipo pesadillas. De ahí volví a despertar. Igual como cuando salí de la cárcel, no lloré. Igual ese día, no lloré. Según yo hice. O sea, que la libré. Según yo, tiré una carcajada que no me salió, pero hice así. Recuerdo perfectamente lo que sucedió y sabía que volví de la muerte. Te dije, fui muy bendecida porque el universo preparó todo para que yo no me muriera. Sobrevivir a esos balazos. Esta bala estuvo, las 3 balas impactaron en mi cuerpo. Esta iba en mi frente, pero no grité. Yo creo que intimidé al chico porque no entré en pánico. Lo miré así, no alcé las manos, no grité, no volteé. Y mi mente a un Dios todopoderoso. Me están matando, ayúdame, ayúdame. Llegó así la ayuda, desvió las balas. Existe la energía. La persona que fuimos en fórmula cuando contendí para la candidatura, él contendió para la candidatura a la presidencia municipal, entonces teníamos que ir en fórmula. Licenciado Omar Estrada Bustos, te amo. Lo amo ese hombre. No es un amigo de verdad, o sea, una persona que sí conviví con él, pero es muy humano. Es un muchacho muy humano. Fue presidente, era presidente municipal del ayuntamiento de Ometepec. Cuando me sucede eso, supo que andaban unos funcionarios del gobierno estatal en helicóptero. Inmediatamente llamó al gobernador, quiero el helicóptero para trasladar a Marcela. No había ningún familiar que firmara de responsiva, no me querían recibir en el hospital. Llegó al hospital, firmó de responsiva. Protección Civil, le agradezco profundamente, llegó rápido. Tengo muchas ganas de abrazar a las primeras 2 personas que llegaron, que me han dicho en redes sociales que no daban creer y que se sintieron eternos los minutos para que llegara la ambulancia. Ellos llegaron en moto, pero sintieron eternos en los minutos que llegara la ambulancia. Llega el presidente municipal al hospital, firma de responsiva porque mi familia no estaba fuera para celebrar mi cumpleaños. Me trasladan en helicóptero. Eso fue fundamental. Le agradezco al licenciado Héctor Astudillo Flores, el gobernador de Guerrero. Fue fundamental el traslado aéreo, que por cierto, algunos cuestionaron a Omar Estrada Bustos. ¿Quién es Marcela? ¿Cómo? ¿Por qué? En helicóptero lo cuestionaron. Para mal. ¿Por qué? Pero aquí estoy yo. Eso fue fundamental, porque vía terrestre eran 3 horas. No hubiera aguantado a llegar. No habías llegado. Y entonces yo entré, que despertaba, porque me dio neumonía hospitalaria. Le dijo el neurólogo a mi familia,
no sean optimistas, ella se va a morir. De 10 personas que reciben esas lesiones en ese lugar, una sobrevive. Y esa una soy yo. Y de todas las personas que les da neumonía hospitalaria después de haber perdido sangre en una operación o después de las lesiones, si se salvó de las lesiones de la neumonía hospitalaria, no se salva. Prepárense en cualquier rato acá. Pero yo llevaba años atrás, como 3, 4 años, consumiendo lo orgánico. Y quedaron sorprendidos de mi defensa, a pesar de mi edad, a pesar de... Pude haber muerto de un paro respiratorio, pude haber muerto de un paro cardíaco al susto de ver, la gente se muere de un susto. Yo pude haber muerto, pero en uno de esos de que despertaba y me desmayaba, no pensaron que yo escuché el maxilofacial. Fíjate la incongruencia y la corrupción está hasta dentro de los hospitales, en toda parte se vendieron. La operación más urgente, según yo, por lógica, era esta, porque si fracturó el cráneo, se estaba infectando cerca del cerebro, estaba inflamado el cerebro. Era esta operación, sacar todo el daño de aquí. Aquí sí había daño, pero según yo podía esperar, pero me querían operar el maxilofacial del IMSS de Acapulco y ya quería meterme en el quirófano. Y escuché que dijo, no se preocupe, ya quedamos. Usted no se preocupe, así como ya quedamos en el quirófano, acaba todo. No es casualidad que dijo el director que la ambulancia porque nos negamos. Y yo le dije a mi familia, sáquenme, ya lo sospechamos, dijo el innombrable. Y ya me están obligando que yo firme de responsiva para que entres al quirófano. Yo no quise firmar. Entonces pedí que te trasladen. Dijeron, se va a su casa, no quieren que se opere, pues se va a su casa, me iban a entregar, porque esta ambulancia no aguanta más que Ometepe va a llegar. Ya me estaban subiendo a la ambulancia para llevarme a mi casa. No era lógico, las lesiones eran graves. Sin ninguna cirugía querían llevarme a mi casa, pues a entregarme. Afortunadamente, y también les agradezco muchísimo a mis colegas periodistas de Guerrero, de diferentes países que alzaron la voz, porque me dijeron que hasta en Estados Unidos salió una nota periodística en inglés pidiendo justicia. Fue la presión mediática que ayudó mucho para que el gobernador se presentara al hospital. Se presentó el gobernador con el secretario de Salud, con el secretario de Seguridad Pública y con el director general de Radio y Televisión de Guerrero. Y el gobernador le dio su número de celular a mi familia. Eso sirvió demasiado. Cuando el director del hospital del IMSS y el maxilofacial me querían mandar a mi casa porque la ambulancia no aguantaba, el gobernador mandó una ambulancia y me traslada. Pero para esto también, cuando yo llego al Hospital General de Acapulco, porque ahí me llevaron primero, después me trasladaron al del IMSS, llegaron 3 personas para acabarme. Dizque para ayudar a cuidarme. Llevaban órdenes de acabarme. 2 mujeres y un hombre. Cuando ya me sacaron de Acapulco, me llevaban al Hospital de Traumatología de Loma Verde. Ese hombre incondicional de mi presunta autora intelectual llamó. Van con rumbo a la Ciudad de México, ¿verdad? Ya lo sabían. ¿Quién les dio? Pues en el hospital. Ya sabían a dónde íbamos. Entonces, estoy muy agradecida con el universo por esta nueva vida.
No ha sido fácil emocionalmente, no ha sido fácil físicamente, pero gracias a muchos profesionales, gracias a el maxilofacial, el primero que me operó, al cirujano plástico, gracias al otorrino de la raza que me reconstruyó aquí, gracias porque la vaca que entró aquí no salió, se me arrojó por aquí, me tuvieron que abrir aquí para sacar la vaca. La vaca que entró aquí dio la vuelta y no salió, se arrojó aquí y aquí me lo sacaron. Pude haber quedado paralítica, pudo haber dañado mi columna, pude haber perdido mi ojo, pude haber quedado paralizada a la mitad. Gracias a mis terapistas, gracias a mi especialista del nervio periférico, gracias a mi foniatra, la amo. Podrá dolerte un hueso, podrá dolerte un músculo, pero la desesperación de tener hambre y que no pase una gota de agua en tu garganta, porque primero me dieron de comer por sonda, porque no pasaba nada en mi garganta, se afectaron los nervios y no podía deglutir, no podía masticar, tuve que comer papilla 8 meses, pero gracias a mi foniatra, por su paciencia, un taquito de este tamaño, 1 hora para comerlo. Pero decía que lo que tenía mucho miedo de atragantarme, de ahogarme. Y fue tan clara conmigo. Las personas que sufren esas lesiones, dice, como la mitad del velo de que tapa la nariz está baja y la mitad no, por la parálisis, por el nervio periférico que se cortó. La comida sube a la nariz y se infecta la nariz. Empieza a sacar sangre porque se infecta aquí, se hace pus aquí. No tuvo tanta paciencia. Con electrodos, me ponía electrodos en la garganta para sacarme la voz y para poder masticar y deglutir. Fue un trabajo difícil, Y ahora te faltan cirugías, ¿no? me faltan. Y mis terapistas que lograron alzarme los brazos, yo nunca pensé, porque quedé así, no podía, quedé tiesa más bien. Lograron, ahora no podía bañarme, no podía vestirme, ahora me muevo, no podía caminar. Mucha terapia de equilibrio, porque no tenía nada de equilibrio. Me falta una cirugía aquí, una prótesis, porque la muela que había quedado aquí encima de la placa, porque tengo una placa desde aquí hasta acá, se fracturó y la tuvieron que extraer porque se infectó. Pero ahora se están separando mis dientes porque hay espacio aquí. Entonces necesito una prótesis adentro para que empuje esto. Necesito un experto para que pueda extraerme las esquirlas de bala y de hueso que tengo aquí, porque esos huesos y esas balas, esas esquirlas de bala, se forma líquido y ese líquido me baja por el paladar y es muy espeso y me ahoga. Yo sé que el universo me va a poner ese experto que va a lograr extraer esquirla por esquirla de bala, huesito por huesito de mi cráneo de aquí y voy a estar bien. Fue tan difícil caminar, fue tan difícil alzar los brazos, fue tan difícil hablar. Fui discriminada porque a veces preguntaba algo y la gente no me entendía, no salía mi voz.
Fue tan difícil, un neurólogo de Acapulco aseguró, a mi familia no me quisieron decir que yo perdí el sentido del gusto. Incluso pensaron que había perdido mi ojo derecho. Y no, tengo el sentido del gusto, disfruto mi comida. Ahora, con mucha dificultad, reconozco, soy, como te digo, soy realista. Reconozco, no estoy al 100. Reconozco que tengo cicatrices emocionales y físicas, pero las llevo a mucha honra y agradecida, porque son pruebas de que estoy haciendo las cosas bien. Son pruebas de que voy por el buen camino. Y no estoy al 100. Si estoy parada, yo no puedo voltear porque no tengo equilibrio. Si estoy haciendo un quehacer, yo no puedo ver el mensaje. Si voy caminando, yo no puedo contestar el teléfono porque perdí el oído, porque se destruyó mi oído derecho. No como igual. La indicación médica es que tengo que parchar mi ojo derecho todas las noches para dormir, a lo cual me resisto, porque no me quiero acostumbrar y también es incómodo. No duermo igual, pero duermo mucho tiempo, casi un año o más de un año, dormí semisentada porque si me acostaba me ahogaba por este mismo líquido, que es mucho lo que genera. Ahora ya puedo dormir acostada. Mucho tiempo quise decir lo que estoy diciendo ahorita. Y ahora que tengo la oportunidad, quiero gritarle al mundo que existe una raza que se llama raza ñonda y que somos mexicanos y que tenemos la sangre pura en nuestras venas. Y que si de niña y de adolescente renegué haber nacido donde nací y hablar mi idioma ñonda, ahora estoy agradecida, me siento bendecida y orgullosa de mis raíces y orgullosa de esa niña que tuvo el valor de rebelarse en contra de las normas, de los usos y de costumbres de mi familia y de mi raza. Después del atentado, me doy cuenta que desde niña soy feminista al rebelarme, al decir esto no, y siempre lo dije, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero estar bajo el yugo de un hombre. Yo no quiero que mis hijos nazcan aquí. Yo quiero que mis hijos nazcan en un lugar mejor, porque vi muchos niños morirse de un piquete de alacrán, porque vi muchas mujeres morirse de parto. Yo esto no quiero para mí. Yo quiero una vida mejor. Pero sobre todo, también quiero ser la voz de mi casa. Y ni la cárcel, y ni los 3 balazos, y ni estas secuelas me hacen cambiar la decisión que tomé desde niña. Sigo firme en ello. Pase lo que pase, yo sé que algunas personas, incluso mi familia, me revictimizan, que yo busqué esto que me ha pasado. No importa lo que digan. Afortunadamente, emocionalmente soy muy fuerte, sé quién soy y sé lo que he hecho. Y soy un ser humano, tengo mis defectos, también tengo mis virtudes. Siempre, en todo, quiero dar lo mejor de mí. Para algo haya yo venido a esta tierra, a servir, a poner un granito de arena, decirle a las mujeres que no somos el sexo débil, somos iguales que los hombres. Tienen los mismos órganos que nosotros, menos los genitales, pero tenemos las mismas capacidades físicas e intelectuales, excepto la fuerza física. Pero
intelectualmente somos iguales, emocionalmente somos iguales. Quiero decirles a los de sangre azul que me han discriminado que soy más fuerte que nunca, que muchas gracias por todo lo que el supuesto daño que me hicieron. Sí me dolieron en su momento, pero me dieron fortaleza. Y quiero agradecerte por esta entrevista, agradecer a tus seguidores y decirles que esta mujer indígena quiere un país mejor, quiere vivir en paz, que está en nuestras manos poner nuestro granito de arena para pacificar nuestro país, que antes de nacionalidades, de color de piel, de un título, de estatura, de edad, somos seres humanos. Empaticemos, seamos sensibles al dolor del prójimo en lugar de revictimizar, en lugar por algo le sucedió, algo hizo, se lo merecía. Antes de juzgar, empaticemos, porque muy en nuestro interior, de nuestro cerebro y nuestro corazón, escuchamos, encarcelaron a fulana, algo hizo, pero a mí no me va a pasar ni en mi familia. Escuchamos, balaron a fulana, pues se lo merecía, algo hizo, algo dijo, tocó intereses, pero a mí no me va a pasar. No juzguemos y nunca pensemos que a nosotros no nos va a pasar. En todas y todos estamos expuestos a toda esta violencia y a todos estos sucesos cotidianos que nadie debe vivir. Se lo dice una persona que lo ha vivido en carne propia. Y se lo digo con el corazón en la mano. No les deseo a nadie lo que a mí me ha pasado. Y si en algo puedo contribuir en hablarles, en asistir en algún lugar, dar una plática, con mucho gusto. Porque hay personas que con un problema pequeño sienten que la vida se les acaba, sienten que el mundo se les va encima. Gracias al universo, ni un día me he quedado tirada en la cama llorando mi desgracia. ¿Por qué me pasó a mí? Es pasado. Estoy luchando cada día para estar mejor. Estoy luchando a mis 61 años a poner mi granito de arena para pacificar en mi familia, en mi estado de Guerrero, en el país. Todas y todos merecemos vivir en paz. Y todas y todos merecemos respeto. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Ustedes que no tienen secuela y pueden sonreír. A mí que me cuesta por las secuelas que tengo, ¿saben cómo hago? Así, tengo que ayudar aquí para sonreír normal. ¿Qué nos cuesta? En lugar de ver una cara dura, la sonrisa, la colaboración, la empatía. Mucha gente dice, es que no sabes lo que vivo, es que no sabes lo que ha pasado, lo que me ha pasado. ¿Quién nos dijo que la vida es fácil? ¿Quién nos dijo que es pura pachanga, pura felicidad? Si fuera así, no valoraríamos tanto lo que tenemos. Es más, damos
O dan ustedes que no tienen secuela, dan por hecho que parpadean normal sus ojos. Dan por hecho que van a agarrar el vaso de agua y tomárselo. Dan por hecho que se van a acostar y sus ojos se van a cerrar y se van a dormir. Damos por hecho cuando salimos de nuestra casa a trabajar que vamos a regresar. No es cierto. Yo salí de mi casa a trabajar el día de mi cumpleaños. No he regresado. Estoy en condición de desplazamiento forzado interno. ¿Acaso es justo que mi presunta autora intelectual esté con su familia, disfrutando sus bienes, disfrutando su familia? ¿Acaso es justo que yo tengo que huir para salvaguardar mi integridad física? ¿Dónde están las autoridades que procuran la justicia? Esta mujer indígena tiene derecho a saber la verdad. Legalmente, cada persona tiene derecho a saber la verdad. Cada víctima de una violencia tiene derecho a saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Hágame justicia. Dígame qué hice o por qué. ¿Qué sucedió? Ustedes saben quién pagó los 50,000 pesos. 50,000, 2017 valía mi vida. Lo único que pido es regresar a mi casa. Extraño mi cama. Extraño mi entorno. Extraño todo. Extraño no cuidarme todo el tiempo, porque sé el poder político y económico que tiene esta persona, y que esté yo donde esté, si pagó para matarme en aquel entonces, lo puede hacer otra vez. No es lógico que ya no corro riesgo porque ya está sentenciado mi autor material con sus cómplices. Eso es no, desde mi ignorancia, no es lógico. Aquí la cabeza de quien planeó y pagó sobre ella. Y cuando se haga eso, tal vez sí se acabe el peligro, o no, pero viviría más tranquila. Todas y todos merecemos vivir en nuestra casa con nuestra familia o con quien queramos, pues. Mucha gente dice, ya no quiero vivir en mi casa, la dejo o la rento, me voy. Es válido también, pero yo no estoy de vacaciones. Estoy en condición de desplazamiento forzado interno y en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se nos llama beneficiarias. Beneficio fuera, según yo, que estuviéramos en nuestra casa y que nuestros agresores estuvieran en la cárcel. Ese sí fuera beneficio. Muchísimas gracias por darle la voz a esta mujer indígena y a través de mí darle la voz a mi raza para decir que la raza ñondá existe en el municipio de Ometepe, de Coajinicuilapa, de Tlacuachistlahuaca y Xochistlahuaca, y dos municipios en el estado de Oaxaca. Lamentablemente parece que ya se extinguió en Santa María y Palapa, pero existen los amuscos, mis hermanos del estado de Oaxaca, y que estoy segura muchas hermanas ñondá y muchos hermanos ñondá me quieren de regreso a casa. Muchas gracias.